se asignan como un objeto. ¿Sí? Ya vamos a ver entonces qué es esto de los objetos, qué es esto de los métodos y qué se crea en memoria, básicamente, cuando asignamos entonces una estructura como esta en la memoria. ¿Sí? Así que una tupla es un objeto y cuando se ejecuta en memoria o cuando se levanta memoria, las listas trabajan con una estructura mucho más grande, básicamente, que las tuplas. Las estructuras son mucho más chiquitas, entonces obviamente al ser mucho más chiquitas tienen más velocidad. ¿Sí? Podemos trabajar con los datos internamente mucho más fácil y mucho más rápido. Así que en el caso, si por ejemplo ustedes tienen un programa que necesitan guardar mucha cantidad de datos, pero a su vez necesitan tener un acceso muy rápido a los datos que están guardados en esa estructura, lo mejor que ocurriría, digamos, lo que mejor decisión que pueden determinar, digamos, es usar las tuplas, ¿sí? Esto de formatear string ya lo vamos a ver más adelante, no lo quiero ver ahora porque los voy a variar mucho, pero ya vamos a ver qué es esto de que formatean string. Y a su vez pueden utilizarse con claves en un diccionario. Los diccionarios son los que vamos a ver posiblemente al final de esta clase, si podemos. Creo que vamos a arrancar ya con los diccionarios explicando. Y si no, lo vemos en la clase que viene, pero los diccionarios creo que deben recordar que eran estructuras del tipo clave-valor. ¿Se acuerdan? Yo pongo una clave y en base a esa clave tiene asignado un valor. ¿Sí? En PHP, por ejemplo, esto lo van a encontrar con el nombre de asignaciones dinámicas. ¿Sí? En Java se llaman hash table, ¿sí? Que es lo mismo exactamente. Es una estructura entonces en donde uno puede poner una clave y en base a esa clave se le asigna un valor específicamente. ¿Se acuerdan cuando estuvo la clase pasada el profe Maxi hablando sobre el tema de los blockchain? Bueno, los blockchain, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los hash que se generan, que van enlazando bloque con bloque, básicamente se hacen a través de un diccionario? ¿Se acuerdan? Yo decía, es como si fuera un diccionario en donde tiene asignado en una tupla un valor hexadecimal y tiene una clave, básicamente, que asigna ese valor hash. ¿Sí? Bueno, se pueden hacer dentro de los diccionarios, se permite la posibilidad de que a una clave se le asigne una tupla, por ejemplo. Eso solamente se puede hacer con tuplas, con listas no. ¿Sí? O sea, no puedo asignar a una clave en un diccionario, no puedo asignar a una clave un valor de una lista, pero sí puedo asignar a una clave un valor de una tupla. ¿Sí? Y ya vamos a ver después, eso de última hacemos un pequeño ejemplo para que vean eso. Bueno, a ver, vamos entonces a parcharm, perdón. Y vamos a ver un poquito, vamos a abrir un ejemplo nuevo. No, perdón. File new. Tengo que poner file. Vamos a poner ejemplo. Ay, Dios. Disculpa que tengo justo el micrófono al lado del teclado, por eso me jode. Ahí está, ahí lo moví. Listo. Bueno, y vamos a ir viendo un poquito entonces cómo es la estructura de la tupla. Una tupla, básicamente, trabaja casi de la misma forma como trabaja una lista, ¿sí? Nada más que en vez de usar los valores, los elementos que lleva la lista, vieron que siempre van encerrados entre corchete. La tupla, básicamente, van encerrados los valores, van encerrados en paréntesis, ¿sí? Y puedo también, exactamente igual que lo hacemos con las listas, puedo guardar cualquier tipo de valor, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a guardar un nombre y mi ficha de nacimiento, por ejemplo, ¿sí? 27, valor numérico, ¿no? 06, 1970, ¿sí? Ahí tengo entonces, básicamente, una tupla. Si yo le quiero mostrar, ¿sí? Mi tupla y directamente muestro todos los valores. Uy, ¿qué hice? Mi tupla. ¿Me equivoqué en algo? Le pusiste un 0 al 6 adelante, profe. Ah, sí.
tienes razón. Sí, por eso no lo toma. Exactamente, gracias. Ahí está, ahora sí. Esa sería entonces la forma en que, por ejemplo, lo muestra, ¿sí? Cómo hacemos básicamente para mostrar una tupla y cómo hacemos básicamente para asignar una tupla, ¿sí? Como les decía, es exactamente de la misma forma que hacemos con las listas. Es muy parecido a las listas y se diferencian en el aspecto de que unas llevan corchetes y las otras llevan paréntesis, básicamente. Y lo ven en el resultado. Fíjense que cuando yo ejecuto el resultado de una tupla, ¿sí? El resultado básicamente es... Espera un cachito, ahí está. El resultado básicamente siempre está entre paréntesis, indicando que es una tupla, ¿sí? Obviamente que podemos hacer lo mismo que hacíamos también con las listas, ¿no? Si yo quiero porcionar, como habíamos dicho, ¿no? Mi tupla, también lo puedo hacer. Bueno, obviamente que si quiero mostrar una tupla, ¿sí? Lo podía hacer también como lo hacíamos con la lista, ¿se acuerdan? Con los corchetes del porcionado, ¿sí? También puedo hacer exactamente lo mismo. Bueno, acá lo mostró dos veces porque primero lo muestra con este print, y ahora lo muestra con este otro, ¿sí? Pero exactamente lo mismo. Y bueno, y puedo porcionar también, como habíamos visto también con las listas, ¿no? Que me muestre del 1 al 2, ¿sí? A la posición 2, por ejemplo. Bueno, y me va a mostrar obviamente los índices son exactamente igual que en las listas. Alejandro 0, 1, 27, 2, 6 y 3, 1970. ¿Sí? Y obviamente que te trae 27. Fíjense algo llamativo que no lo hace en las listas, que cuando trae un solo valor, fíjense cómo lo muestra. Esto se llama tupla única. ¿Sí? Cuando nosotros queremos trabajar las tuplas con un solo elemento, siempre se muestran o se trabajan de la forma como lo están viendo acá abajo. Fíjense, es un elemento precedido después de una coma. Eso nos está indicando de que esa tupla tiene un solo elemento, que el elemento es el 27. ¿Sí? Eso es lo que nosotros conocemos en la programación como tupla única. Bueno, ¿cómo hacemos básicamente? Podemos sí también, por medio de la reconversión, o el casteo también, que le dicen, o el parseo, ¿sí? Es lo mismo, son todos términos iguales. Podemos convertir básicamente las tuplas en listas y las listas en tupla, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, lo que puedo hacer, fíjense como está escrito acá en este ejemplo, perdón, el de abajo, a ver. Ah, no, está bien, sí, acá abajo. Lo que podemos hacer básicamente es convertir una tupla en una lista. Y para poder convertir una tupla en una lista, lo hago a través del método list, ¿sí? Y me convierte esta tupla que está entre paréntesis del método list, que paso como atributo, me convierte esa tupla en una lista. Lo vamos a hacer acá para que lo veamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir, esto me parece que, no sé si está en el apunte de Python, me parece que no. Si yo quiero, por ejemplo, convertir una tupla en lista, ¿sí? Uso entonces el método list y le paso como parámetro la tupla, ¿sí? Esta que estamos generando recién. Después la imprimo. Lista. Ay, Dios. Esta es mi lista. Y fíjense que... Ay, otra vez, ¿qué hice? A ver. Estoy copiando bien mi lista. Error, mi tupla no está Me definida. parece que la list va a la L con mayúscula. No, mi tupla tiene la M mayúscula y va con M La minúscula. M con minúscula, sí. Ah, Ahí está, ahí perfecto. estaba escrito. Estoy escribiendo cualquier cosa. Ahí está, ahora sí. Exactamente. Entonces, fíjense que ahora con el método list convertí la tupla esta que está acá, ¿sí? Que en este caso está asignada a esta variable que se llama mi tupla. Convertí esta tupla básicamente en una lista. ¿Y cómo me doy cuenta que es una lista? Porque fíjense, a ver, vamos a sacar estos print para que lo vean bien.
Listo. Ahí está. Fíjense que cuando imprimo, lo está imprimiendo en corchetes, ¿sí? Entonces, básicamente me está indicando acá que la tupla, que en un principio era esta que estábamos escribiendo en un primer momento acá, se convirtió en una lista, ¿sí? A través del método list. Y le pasamos como parámetro a mi tupla, ¿sí? Esta sería la forma, entonces, de cómo convertir una tupla en una lista, ¿sí? Asimismo, también, si queremos convertir una lista en una tupla, también lo podemos hacer con el método tuple, ¿sí? Fíjense, vamos a copiar esta lista que está acá. Así no comete error el profe. Ahí está. Esta sería entonces una lista, ¿sí? La tenemos ahí. Y yo ahora la voy a convertir en una tupla, ¿sí? Entonces ponemos mi tupla, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle mi tupla 1 porque si no me da error. Mi tupla 1 y usamos entonces el método tuple, ¿sí? ¿De qué? De mi lista, a ver, pero esperen, esta lista, no, lista 1, está bien. Mi lista 1, ¿sí? Y ahí estoy convirtiendo entonces con el método tuple. Estoy convirtiendo, esto lo vamos a sacar, porque después si no va a echar moco. Ahí está, ahora sí. Estaba poniendo mi lista de vuelta con mayúsculas. Estoy convirtiendo, fíjense entonces, esta lista con el método tuple la estoy convirtiendo a una tupla. La vamos a imprimir acá, fíjense. Print y tupla 1. Y van a ver que, otra vez, ¿qué dice? Hoy está mal el profe, hoy está cualquier cosa. Mi lista 1. A ver, dice. La L de lista está en minúscula, la V en mayúscula. Mi lista. ¿Cuál es? Disculpen. Es mi lista acá. Dale, con los errores, profe. Abra los ojos. Ahí está. Ahora sí. Espera un cachito que No, voy a pero está admitir. bueno que haya errores porque se puede Sí, depurar, sí. rompiendo debug. Exactamente, así se van. Así no van cometiendo los errores que va cometiendo el profe. Bueno, fíjense entonces que a través de esta lista que está acá, ¿sí? Que declaramos acá, con el método tuple, convertimos entonces esta lista en una tupla. ¿Cómo sabemos que es una tupla? Porque fíjense que cuando la imprime acá abajo, la está imprimiendo con, no con corchetes, sino con paréntesis, exactamente. Y ahí sabemos entonces que esta lista ha sido convertida básicamente en una tupla, ¿sí? ¿Se entiende esto más o menos, chicos? ¿Cómo se convierte? Esto es lo que normalmente conocemos en la programación como casteo, ¿sí? Existe la posibilidad también de, como estamos haciendo nosotros, existe la posibilidad también de castear diferentes tipos de datos también a otros tipos de datos, ¿sí? Podemos usar también métodos de este tipo para poder pasar, por ejemplo, un int a un string. Lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando nosotros usamos para poder ingresar datos por consola, ¿sí? Vieron que cuando nosotros tomamos un valor, básicamente, desde la consola, el valor se guarda en un string. Si nosotros queremos convertir en un entero, por ejemplo, hacíamos esto, ¿no? Mi dato, y por ejemplo, decíamos ingreso un dato. ¿Sí? Y hacíamos esto, básicamente. Viendo cualquier cosa. Ahí está. Y ahí tomamos el dato, ¿se acuerdan? Sino este valor que se va a guardar en mi dato, de que lo ingresamos desde consola, básicamente, para poder... ¿Qué faltaba acá? ¿Qué falta? El input. El input. El input. Si yo lo quiero entonces, este método básicamente, que es como si fuera una función, es el que llama a la consola, ¿sí? Para ingresar un dato.
¿sí? Entonces, y lo que hace básicamente le estoy pasando como parámetro a este método diciéndole, che, yo quiero que muestres por la consola este texto, ¿sí? Y que después a su vez me tome el valor de ese texto, ¿sí? ¿Se acuerdan que este dato que está acá es de tipo string? Si yo, lo que devuelve siempre la consola, básicamente, la consola de ingreso, la consola de entrada, es un dato de tipo string. Si yo, por ejemplo, quisiera que este dato que se ingresa acá fuera del tipo int, por ejemplo, lo que hacía era hacer esto. ¿Se acuerdan de esto? Entonces ahí lo que estoy haciendo es convertir, ahí estoy haciendo un parseo, ¿sí? Estoy convirtiendo el valor que se ingresa por teclado, que es del tipo string, lo estoy convirtiendo a int, ¿sí? Y después, básicamente, ese valor se guarda en mi dato, ¿sí? Bueno, esto que hicimos con las tuplas es un poquito eso que estaban haciendo ustedes ya, que se conoce como casting o que se conoce también como parseo. Esto ya lo estuvieron haciendo seguramente cuando programaban y funciona de la misma forma como lo estamos haciendo ahora con las tuplas. Fíjense que nada más que, bueno, ahora los métodos que básicamente hacen el parseo o el casting, en este caso para convertir de uno a otro, se llaman list y en este otro caso se llama tuple. Bueno, esto lo voy a borrar, solamente lo dejaba para que ustedes se recuerden, lo voy a borrar porque si no después va a dar error o me va a pedir por consola que ingrese ese dato. Bueno, otra cosa, vamos a ver, buscar un elemento en la tupla. Funciona exactamente de la misma forma como funcionaba, ¿se acuerdan? También en las listas, ¿sí? Como copiar. Fíjense, ¿se acuerdan que en las listas poníamos el elemento, como está acá, activamos la palabra reservada in y le decíamos a qué lo vamos a buscar. Bueno, le vamos a cambiar después el elemento. Y le decíamos que a dónde lo tenía que ir a buscar. Lo tenía que buscar en la tupla 1. En este caso, bueno, va a ser la tupla 1, va a ser la reconversión de esto, ¿sí? De esta, ¿se acuerdan que era la lista primer momento y ahora se convirtió en tupla? Vamos a buscar entonces a Abel, ¿sí? Hay que recordar, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Abel. Python, tanto con Python como Java, son del tipo sensitive case, ¿sí? O sea, no discriminan entre mayúsculas y minúsculas como lo hacen otros lenguajes, ¿sí? Así que obviamente que si yo acá le pongo a Abel con minúscula, ¿sí? Directamente no me lo trae, fíjense. ¿Sí? Fíjense que me dice que es false, ¿sí? El resultado, porque no me lo trae. Obviamente que de la única forma que me lo va a traer es poniéndolo exactamente como está escrito el elemento en la lista. Bueno, en ese caso era la lista que se convirtió a tupla, ¿sí? Y ahí sí, te dice que lo encontró, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos convertir las cadenas de caracteres, yo podría usar el lower o el upper, ¿sí? Ya después se lo voy a explicar ahora. Primero vamos a seguir con esto. Básicamente después le explico cómo se puede convertir todo este texto en mayúscula o se puede convertir en minúscula para que de esa forma entonces pueda acceder a buscar la tupla de tal forma que aparezca de la misma forma como está escrita en la lista. Y nosotros lo que podríamos hacer en los elementos es básicamente escribirlos así, ¿no? Todos en mayúscula, por ejemplo, para garantizar entonces que cuando vamos a hacer la búsqueda y quiere acceder a los elementos, yo lo busque entonces a Abel, le podría poner acá entonces un lower o un upper, en este caso sería un upper,
y convertir esto en mayúscula antes de ir a buscar, ¿sí? En la tupla. Bueno, ya después lo vamos a ver. Vamos a seguir primero con esto para no irnos mucho del tema, sino nos estamos desviando mucho del tema principal, que es la tupla. Después, en todo caso, se lo explico rápido. Bueno, en este caso, obviamente que tendría que ponerlo ahora así, ¿no? Esta sería entonces la forma en cómo, con el in, como hacíamos exactamente igual a las listas, se usa, o sea, el in, en este caso la palabra reservada in, se utiliza de la misma forma, para buscar un elemento en la tupla, se utiliza de la misma forma como lo usábamos básicamente en las listas, ¿sí? Otro de los métodos que son importantes para usar también dentro de lo que es las tuplas es ¿no? El count. Como dice acá, encuentra la cantidad de veces que hay un elemento dentro de la tupla, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, podría poner acá print, vamos a usar mismo, ¿sí? Print mi tupla .count, ¿sí? Y le pasamos como referencia el valor que queremos buscar. Bueno, en este caso es tupla 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera buscar el 34, ¿cuántas veces se repite adentro? ¿Sí? Me va a traer que se repite una sola vez. ¿Sí? Acá está, fíjense. Yo podría agregarle un elemento más acá y ponerle vuelta 34. ¿Sí? Y fíjense que me dice ahora 2 veces. ¿Sí? Porque lo encuentro 2 veces dentro de lo que era primero esto en una lista que se convirtió en tupla, ¿sí? Este también es otro de los métodos que se usa bastante también dentro de lo que es la programación de la estructura de una tupla, básicamente, ¿sí? También podemos, esto también es muy importante, podemos contar la cantidad de veces, la cantidad de elementos que hay en una tupla también. Esto se usa mucho, por ejemplo, juntamente con estructuras como los for, los ciclos. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos ir de un lugar, por ejemplo, un while, ¿no? En un ciclo while, por ejemplo, podemos usar el len para saber hasta dónde llega, por ejemplo, los elementos o qué cantidad de elementos tiene una tupla, por ejemplo. ¿Sí? Si tuviéramos que hacer un recorrido de una tupla o el recorrido de una lista, siempre con el elemento len podemos determinar cuántas cantidades de elementos tiene una lista y en base a eso hacer un corte, ¿no? Con un while decir, bueno, que llega hasta acá y porque hasta ahí es la cantidad de elementos que tiene una lista, por ejemplo. También es muy usado para eso, básicamente. Así que esta sería otra forma de usar. Bueno, lo vamos a poner acá. Vamos a hacer acá por esto. Mi tupla, me parece que faltó un, a ver, si no, sí, ahí está. Y lo que va a hacer es contar los elementos. Bueno, acá supuestamente habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. ¿Sí? Y fíjense que ahí los cuenta. Por eso le digo, el len siempre también es muy utilizado para ese tipo de aplicaciones, ¿sí? O sea, si yo necesito, digamos, contar con un ciclo, las veces que tiene que repetirse el ciclo básicamente, bueno, lo hago básicamente a través de lo que es el método len. El tema de lo que es tupla unitaria, ¿sí? Que ya lo habíamos dicho recién, un poco lo expliqué, ¿no? Yo, por ejemplo, si quisiera establecer una tupla que tuviera un solo elemento, la forma en cómo se escribe una tupla, que se llama tupla unitaria, es esta, ¿sí? Fíjense. Acá. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Se pone el elemento Juan, o cualquiera que sea, también podemos poner un elemento, no sé, un número, ¿no? 35, es lo mismo. Y después se acompaña generalmente con una coma, ¿sí? En este caso, entonces, lo que estaría indicando acá es que esa tupla tiene un solo elemento. Si no ponemos la coma, básicamente da error, ¿sí? Así que no funciona de la misma forma como funciona una lista, ¿sí?
porque básicamente en las listas uno puede poner un solo elemento y no pasa nada, pero en este caso que estamos hablando de tupla, para indicar que es un solo elemento siempre viene precedido después de una coma. Fíjense que si lo muestra después, también lo muestra de la misma forma, ¿sí? Al mostrarlo, yo ya se lo había mostrado en un ejemplo anterior a este, fíjense que al mostrarlo lo muestra también con la comita, ¿sí? Atrás, indicando de que es una tupla con un solo elemento, ¿sí? Bueno, vamos a ver, esperen que voy a insertar otro. Vamos a ver ahora lo que es entonces el empaquetado de tupla, ¿sí? Yo les había dicho que en las tuplas básicamente se puede permitir esto, fíjense lo que está acá, ¿no? A ver, para que le veamos aparte acá. Fíjense que yo puedo declarar una tupla que se llame mi tupla 3 y básicamente le asignaría estos valores y ustedes ven que no tiene paréntesis, ¿sí? O sea, es una tupla que tiene asignado varios elementos separados por una coma, pero que no tienen paréntesis. O sea, esto básicamente se puede hacer tranquilamente dentro de lo que es tupla. Si estamos hablando dentro de una lista, esto no se podría realizar, ¿sí? O sea, esto daría error básicamente, pero dentro de la tupla sí se puede realizar. No es muy, o sea, que ustedes me podrían llegar a preguntar, entonces ¿está bien, profe, si yo lo puedo escribir las tuplas de esta forma? Sí, también se podrían escribir de esta forma, no hace falta que vayan encerradas entre paréntesis, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos dentro del lenguaje de programación como empaquetado de tupla, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el problema de ponerlo así? El problema es que si yo declaro una tupla así, sin poner los paréntesis, podría llegar a darse la confusión después hoy o mañana con los métodos y los parámetros que pasamos a través de un método. Entonces, por ahí, si uno lo pone de esta forma y lo escribe de esta forma, básicamente podrían llegar a tener inconvenientes hoy o mañana al momento de tener que ponerse a verificar el código, ¿sí? De una aplicación, por ejemplo, podría dar la confusión, por así decir, de que estos elementos no son unos elementos de una tupla, sino más bien podrían llegar a ser a lo mejor parámetros que estamos pasando a alguna función o a algún método, ¿sí? Entonces muchas veces por ahí por eso es por ese motivo básicamente que no se usa mucho trabajar las tuplas de esta forma, ¿sí? Porque da por ahí a confusión, inclusive también podría llegar a dar una confusión de que estamos asignando un valor o varios valores, ¿sí? Entonces generalmente no se trabajan de esta forma, siempre se ponen entre comillas. Pero básicamente quería traerlo para que ustedes se den cuenta que de esta forma como estamos viendo, como lo estoy mostrando yo, también tranquilamente se podría establecer como elementos de una tupla, asignándose a esa variable mi tupla 3. Sí, no variable, sino a este tipo de tupla, estructura de tupla, a través de estos elementos pasándolos así, de esta forma, sin los paréntesis, ¿sí? Esto entonces, como les digo, es lo que conocemos como empaquetado de tupla. Y así como existe esto, también existe lo que se denomina como desempaquetado de tupla. Yo puedo básicamente, mediante una tupla, como lo tenemos acá, ¿no? Darío, 33, 70, Antonio y todos estos elementos, básicamente, los podría asignar básicamente a variables y guardarlos dentro de una variable, ¿sí? Entonces yo lo podría hacer es una variable que se llame nombre, ¿sí? Como bien lo dice ahí, fíjense, una variable que se llame día. Vamos a hacer con el ejemplo de arriba. Acá a ver que tenemos esto, con mi tupla solo. Esperen que admito a alguien más. Ahí está. Lo vamos a hacer acá, no nombre. Entonces, día, mes, ¿sí? Que me guarde este 6, o sea, el nombre, Alejandro, me lo guarde en una variable que se llame de ahora en más nombre. Este día, me lo guarde acá en día. Este mes,
el 6, en la variable mes, y este año 1970 me lo guarda en una variable, que vamos a poner año porque no es recomendable poner palabras con caracteres especiales como la ñ, ¿sí? Y que a su vez todo esto es de mi tupla, ¿sí? La primera de todo. Lo que estamos haciendo entonces es asignar mi tupla, desempaquetar, o sea, cada uno de los elementos que conforman a la tupla, sacarlos, desempaquetarlos y guardarlos básicamente en cada una de estas variables, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo, como les digo, Alejandro va a ir básicamente a la variable nombre, el 27 va a ir a la variable día, el 6 va a ir a la variable mes y 1970 va a ir a la variable año. Y fíjense que si yo hago ahora un print de cada uno de las variables, me va a mostrar que ahora está desempaquetada la tupla, ¿no? Que cada uno asignó, como puse acá, que asignó la tupla, le asignó los valores a cada una de estas variables. Entonces vamos a poner apellido, apellido después, no, nombre había puesto, ¿no? A ver, ponle pues nombre. Nombre, ¿sí? Print, espérame un cachito que más. Otro más. Ahí está. Print, entonces ahora día, print mes y print año. ¿Sí? Fíjense que ahora que si yo hago un exec, digamos, fíjense que me trae bien separado, ¿ven? Fíjense, me trae el nombre, porque fíjense que acá lo estoy imprimiendo como la variable, ¿no? O sea, estoy imprimiendo la variable y que tiene dentro esa variable, ¿sí? Estoy imprimiendo el día, la variable, estoy imprimiendo la variable mes y estoy imprimiendo la variable año. Esto también es muy usado básicamente dentro de la programación, ¿no? O sea, muchas veces necesitamos sacar los elementos de una tupla, ¿sí? Y guardarlos básicamente, cada uno de los elementos, guardarlo en no sé, por alguna cuestión que haga el programa, ¿no? El programa que estamos realizando. Muchas veces necesitamos sacar los elementos y guardarlos todos en una variable y manejar las variables independientemente de la tupla. Bueno, esta sería una forma entonces de realizar eso que yo les decía. O sea, básicamente lo que estamos haciendo acá, entonces sacar los elementos de la tupla y guardarlo en cada una de las variables como lo estamos haciendo. Esto también se usa bastante. Y esto creo que me parece que tampoco está explicado. Y encima es muy importante esto. No sé si está explicado en la plataforma. No me acuerdo bien, pero me parece que no está explicado. Así que estas serían los temas más importantes que tiene una tupla. Ustedes verán que no hay básicamente muchos, como habíamos dicho, es inmutable, ¿no? Es una estructura inmutable, obviamente que no trabaja con mucha cantidad, digamos, de métodos. En el caso, por ejemplo, que nosotros querramos cambiar la posibilidad de decir, bueno, yo ya no quiero trabajar con esta tupla, pero sí quiero mantener los elementos de esta tupla. Entonces existe la posibilidad, como habíamos visto recién, ¿no? O sea, de básicamente hacer el casteo, hacer el casting, ¿sí? Y convertir una tupla en lista o una lista en tupla. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, no, bueno, yo no quiero trabajar más con tupla porque no me permite modificar, no me permite hacer nada y yo necesito en mi programa, en alguna parte de la línea del código, necesito ya empezar a poder agregarle, por ejemplo, elementos a esa tupla. Entonces yo puedo en ese momento convertir esa tupla en una lista y después con esos mismos elementos que tenía en la tupla, agregarle ya en la lista nueva, ¿sí? En lo que es una lista, ya se convirtió en una lista, empezar a agregar elementos, digamos, para trabajarlos de otra forma en una distinta parte de un código, ¿no? De un programa que estemos realizando. Inclusive, por ejemplo, cuando estamos hablando de la programación orientada a objetos, yo puedo crear muchas clases, ¿sí? En distintas ventanas y puedo reutilizar una tupla que estoy usando en un objeto, en una clase, básicamente, y llevarla a otra clase y convertirla básicamente en una lista, por ejemplo, ¿sí? Empezar a trabajarla ya en otra parte del programa como una lista y seguir agregando a su vez valores, básicamente, ya en una lista. Pero sí, obviamente, siempre tienen que tener en cuenta que acá no podemos hacer nada, o sea, no podemos hacer esto, ¿no?
mi tupla. Básicamente, punto append. Y le digo que agregue, no sé, Daniel. ¿Sí? Si yo hago esto, fíjense que me va a dar error. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Porque obviamente, ¿qué dice? Tuple, el atributo de error, el objeto tuple, fíjense, dice, no es un atributo. No trabaja el atributo append. ¿Sí? Como habíamos dicho, obviamente. Append es un atributo que solamente se permite en las listas porque te permite agregar un elemento a una lista. En las tuplas, básicamente, habíamos dicho, son inmutables, no te permite ese tipo de manejos como lo permite básicamente las listas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Así seguimos con los diccionarios. ¿Está más o menos claro todo lo que hemos explicado? ¿Quieren hacer algún tipo de pregunta con respecto a esto? Antes de seguir. Yo te quería preguntar, Ale, ahí, vos cuando pones el punto, ¿no te despliega los métodos de la tupla? En Sí, ese... Ah, bien, a bien, bien. ver. Sí, creo que sí. A ver, vamos a ver si se lo despliega. Vamos a poner. Sí, ahí está. Exactamente. Acá tenemos todos los métodos que son, como muy bien dice el profe Maxi, que están previstos para poder ser utilizados básicamente en la estructura que hemos asignado. Entonces, esta estructura es una estructura del tipo tupla y fíjense que hay un montón acá de métodos que me permiten asignar ser asignados básicamente a la estructura tupla. ¿Sí? Fíjense que hay un montón acá. Estos que están acá, que tienen dos rayitas, así, ya vamos a ver que son unos métodos especiales. ¿Sí? Lo vamos a ver cuando veamos la programación orientada a objetos y vamos a ver para qué sirven. ¿Sí? Todavía no me quiero adelantar mucho en eso porque si no los voy a, básicamente, los voy a confundir, ¿sí? Pero fíjense que inclusive hay algunos métodos que sí, que dicen que de qué tipo son. Fíjense, acá hay uno que dice que es del tipo tupla, ¿sí? Por ejemplo, es un método para un objeto. Este es otro método para otro objeto, o sea, que genera un objeto. Estos son del tipo tupla, ¿sí? Fíjense que va marcando acá de qué tipo de estructuras son también, ¿sí? Esto también son métodos especiales, ya lo vamos a ver cuando veamos programación orientada a objetos, también para qué sirven, ¿sí? Y como muy bien dijo el profe, o sea, también uno cuando pone ese punto se despliega esto esto se llama ventana IntelliSense, ¿sí? Todos los lenguajes, básicamente la mayoría de los lenguajes lo tienen, y lo que te permiten es ir rápidamente accediendo a todos los métodos que están asociados a esta estructura, que en este caso es una estructura de tipo tupla, ¿sí? Rápidamente, para no tener que ponerse a escribir. Entonces yo básicamente lo puedo elegir desde acá y elegir qué tipo de método puedo asignar básicamente para este elemento que es del tipo tuple, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo venir acá y hacer así, por ejemplo, y ya. Bueno, en este caso me genero así el método directamente, que lleva una tupla, ¿sí? Ya vamos a ver qué tipo de método es con las dos rayitas así. No quiero explicarle mucho todavía porque se van a perder, ¿sí? Pero sí, básicamente se puede realizar eso. Como muy bien lo dice el profe, ¿sí? Esto entonces, como les decía recién, es parte de lo que se conoce como métodos IntelliSense, ¿sí? La mayoría IntelliSense sería. La mayoría de los programas, de los lenguajes, perdón, no programas, de los lenguajes de alto nivel, todo lo tienen, y lo que te hace, lo que te permite básicamente es un atajo, ¿no? Un atajo rápido, para poder acceder a sin tener que ponerte a escribir, básicamente, acceder rápidamente a todos esos métodos que están asociados a esta estructura, que es la estructura de tu. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? Antes de pasar a los diccionarios. ¿Hay alguna otra consulta que quieran realizar o alguna otra duda que tengan con respecto a esto? ¿Lo han venido trabajando bien a esto? ¿Lo entendieron bien al tema de las tuplas? Yo, profe, quiero hacer una pregunta, no sé si un poco tonta, pero bueno. No, acá no hay preguntas tontas. Estamos todos aprendiendo, así que no hay preguntas tontas.
Sí. El count es para saber cuántos elementos en total hay en una tupla. Sí, perdón, no te dejé terminar. Sí, no, porque cuando queremos usar el ciclo for, es para ver cuántas veces se repite un elemento dentro de una lista. Sí. Una tupla. En cambio, No. count se utiliza para saber cuántos elementos en total tiene una lista Claro. o una tupla. Exactamente. El elemento com, en este caso, en las tuplas, lo que hace básicamente es contar la cantidad de veces que aparece un elemento dentro de esa estructura, de la tupla. Entonces, lo que, por ejemplo, en el caso que habíamos hecho acá, fíjate, en 34, viste que pusimos count... lo borramos. Bueno, lo vamos a copiar de vuelta acá, de este. Lo que Yo lo vi habíamos un hecho poquito es más arriba. Justo, en línea 26. 26, a ver. Ahí está justo parado, me parece. ¿Puede ser? No, lo Yo- había borrado yo Ah. recién para cuando hicimos el LEN. Pero lo pongo acá para que lo vean, lo vamos a imprimir de vuelta. Lo que hace básicamente, fíjate, acá, print mi tupla, ¿sí? O sea, lo que va a hacer es imprimir. Recuerden que esto era una lista que después se convirtió en una tupla. Esta lista, que tiene dos elementos 34, fíjense, se convirtió en una lista, en una tupla con el método tuple, ¿sí? Entonces yo lo que estoy usando es esta, mi tupla, que ya está convertida, y le estoy preguntando con el elemento count cuántas veces aparece 34 en esa lista, en esa tupla, perdón, ¿sí? Y fíjense que yo a propósito le puse 2 veces, para que aparezca 2, ¿sí? Entonces si yo lo ejecuto, fíjense que acá está, ¿ven? Lo estoy marcando ahí, te está indicando que con la función count hemos contado cuánta cantidad de veces aparece 34 dentro de la tupla. Acuérdense que es una tupla que primero vino de esta lista, ¿no? Que le hicimos una lista y después la convertimos en tupla, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia de usar el for? Porque el ciclo for se usa para saber cuántas veces se repite también un elemento. No, en el ciclo for se usa lo mismo que lo usamos acá. Se usa el len. Si yo quiero saber cuánta cantidad de elementos tiene la tupla, entonces lo usamos con este, fíjense, acá, con este método. El método len, en cambio, lo que hace es contarte cuántos elementos hay en la tupla, ¿sí? No te cuenta la cantidad de elementos 34 que hay en la tupla, sino el len lo que hace básicamente es contarte toda la cantidad de elementos que hay en la tupla. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿sí? En cambio count lo que hace básicamente es contarte cuánta cantidad de 34 hay. O por ejemplo Ana, bueno, yo le podría, en vez de poner acá 34, le podría poner, bueno, ¿cuántas Ana hay? ¿Sí? ¿Sí? Fíjense. Entonces me va a tirar básicamente que encontré una sola, ¿sí? Fíjense, acá está. Porque hay una sola Ana. Si yo acá, por ejemplo, volviera a poner Ana, me saldría que habría 2, ¿sí? Voy a ejecutarlo de vuelta. Y fíjense que ahora me sale que hay 2 Ana, ¿sí? O podría poner otra más, ¿sí? Es decir, bueno, pongo otra más, otra Ana más. Ahí está. Entonces pregunto cuántas Anas hay, ¿sí? Pregunto ahí cuántas Ana hay y fíjense que ahora parece que hay 3 Ana, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre count y básicamente len. Len, fíjense que lo que hace es decir, che, ¿cuántos elementos tiene mi tupla 1? ¿Sí? Y si yo me voy acá a tupla 1, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Y fíjense que sí, son los 9 elementos que salen acá abajo, ¿no? Bueno, Ale, mi duda es sobre el elemento count y el bucle for. Sí. No len, sino el bucle for, porque el bucle for yo puedo buscar cuántas veces se repite un elemento en una lista o una tupla. ¿Es así? Lo que pasa es que no en la estructura básicamente no en la estructura del for, ¿sí?
Vieron que el for lo que te permite, por ejemplo, es poner for in y cuántos dentro de, por ejemplo, yo si quiero buscar si quiero recorrer básicamente una tupla o una lista, directamente le pongo for, in y la tupla, y bueno, y directamente le estoy diciendo que recorra la tupla, y que en ese ciclo de recorrer todos los elementos de una tupla, bueno, esa cantidad de elementos son los que me determinan cuántas cantidades de veces se va a repetir el ciclo, ¿sí? Si uso una tupla, básicamente, ¿sí? Esa es la forma, digamos, como trabaja. Sí podés poner después abajo, adentro de la estructura del for, básicamente, sí podés poner, digamos, un len, o podés poner un count, por ejemplo, para contar cuántas específicamente veces se repite, por ejemplo, un elemento, ¿sí? Pero no dentro de la estructura del for, ¿sí? De la estructura básicamente permite solamente, si trabajas con una tupla, la única forma que te permite realizarlo es esa que yo les decía recién, ¿sí? Me parece que quiso preguntar otra cosa, Ale. A ver, ¿Tenés código? ¿Tiene código ahí? No le entendí. A ver. Puede ser que el método count sea un for, pero especializado, digamos, o sea que Exactamente. nos ahorraron hacer el for. Sí. O el for se utiliza para una consulta, para el método booleano. Claro, sí, sí. Bueno, sí. Ya sé lo que quieren preguntar ustedes. El count es un for, pero específico, pero lo podés reemplazar con un for que haga lo mismo que el count. Claro, eso, ahora entiendo lo que quieren preguntar. Sí, exactamente, sí, exacto. A ver, el count básicamente lo que te evita es hacer, el método count lo que te evita es hacer un for. Podríamos hacer el count básicamente con un for también, ¿sí? Y ir recorriendo uno por uno y preguntando si Ana se encuentra dentro de la lista, digamos, sería, bueno, dentro de la tupla, básicamente, sí, exactamente. Esas estructuras básicamente que tiene Python son muy potentes en este aspecto, ¿no? Como yo les decía recién, tienen métodos básicamente que hacen varias líneas de programación, o sea, necesitaríamos varias líneas de programación en otros lenguajes para poder realizarlo. Por ejemplo, en Java, exactamente como ustedes dijeron, este método no existe, count, por ejemplo, ¿sí? Habría que ir con un for recorriendo todos los elementos de esta lista y ir preguntando, che, ¿Abel es igual a Ana? No. ¿Ana es igual a Ana? Sí. Entonces que te haga un contador en 1, te ponga el contador en 1. Por ejemplo, hacer un contador y decir, bueno, que te lo ponga en 1. ¿34 es igual a Ana? No. ¿True es igual a Ana? No. ¿3487 igual a Ana? No. ¿Gabriel? No. 30, y así. ¿Ana es igual a Ana? Sí, que te ponga el contador en 2. ¿Ana es igual a Ana? Sí, que te ponga el contador en 3. ¿Sí? Y al final imprimir el resultado. ¿Sí? Fíjense que ahí tendríamos casi 4 líneas de programación, ¿sí? En Java, que acá en Python directamente te lo hace todo una sola línea, ¿sí? Con el count, básicamente. No sé si eso es lo que querían preguntar. Sí, profe, más o menos había interpretado eso. Claro. Digamos, sí, la misma función, pero bueno, no estaba segura. Claro, sí, exactamente. Sí. Por eso es tan potente Python en algunos aspectos con respecto a otros lenguajes, ¿no? Porque obviamente que esto implícitamente adentro es como que tuviera varias líneas de programación. Y ya directamente Python te lo ofrece así, de esta forma, ¿no? Con este método, diciéndote, che, mira, vos pones este método, pones la palabra y ya directamente te lo busca solo, ¿sí? Obviamente que esto conlleva a que mi tupla con Ana internamente hace ese trabajo, ¿no? O sea, yo como programador pongo count y le pongo qué quiere que busca y qué queremos buscar básicamente y cuántas veces se repite. Y listo, y yo me desentiendo totalmente como programador, ¿sí? Y sigo programando otras cosas por debajo de esta línea. Pero el lenguaje internamente sí tiene que hacer ese trabajo que yo les decía recién, ¿no? O sea, cuando llamo la función count, obviamente que esa función es una función del sistema, una función del lenguaje, implícitamente interna, tiene un montón de lenguaje, un montón de código, ¿sí? Básicamente es una función, ¿no? O sea, entonces tiene un montón de código interno
que lo que va haciendo es lo que yo te decía recién, ¿no? Va preguntando por uno los elementos y va preguntando si está ese elemento y va contando el elemento para que después te devuelva básicamente la cantidad de veces que se repite ese elemento en ese listado, digamos, de elementos que tiene la tupla, ¿sí? Por eso es que Python es un lenguaje que necesita muchos recursos para poder ejecutarse. Por eso es que ahora podrán entender ustedes por qué se puso de moda recién ahora, siendo de que es un lenguaje que viene del año casi 95, igual que Java. Y recién se pone más de moda ahora en el 2010, bueno, yo diría casi que en el 2008, 2009 empieza a correr fuerte ya como lenguaje. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, de esa fecha, es cuando realmente podemos empezar a tener procesadores potentes para correr este tipo de lenguaje. Porque obviamente que hacen todo un... dentro de la estructura de lo que es el lenguaje en sí, hay un montón de código interno que trabaja Python, que obviamente que se necesita mucho poder de procesamiento, digamos, para poder correrlo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, count. Este count, básicamente, tiene un montón de líneas abajo que básicamente va haciendo toda una serie de procesamientos internos para saber a dónde están o cuántos son las cantidades de veces que se repite eso. Y obviamente que eso tenemos que tener un procesador más o menos potente, ¿sí? Para poder ejecutarlo. Imagínense cuando codificamos muchas de estas funciones que hacen trabajos internos, que implícitamente internamente tiene un montón de códigos, básicamente, código de programación, ¿no? Que lo deberíamos hacer en otro lenguaje, ¿no? A ver, si yo me voy a Java, esto lo tengo que crear, count, lo tengo que hacer yo como programador, no me lo ofrece Java, ¿sí? Así que imagínense que este count, por ejemplo, tiene un montón de código interno que al momento de, por ejemplo, compilarse, ¿sí? Cuando tenemos que compilarlo y interpretarlo a los lenguajes que nosotros creamos, obviamente que comía un montón de recursos antes. Por eso no se terminaba de imponer Python hacía un tiempo atrás, básicamente, ¿sí? Con el tiempo, cuando empezamos a tener procesadores más potentes, por así decir, empezamos a verlo a Python como realmente una alternativa bien viable, porque obviamente ahora ya tenemos computadoras potentes con mucha memoria que permiten compilar y interpretar estos códigos de programación que tienen inclusive como subcódigos adentro metidos, y lo podemos realizar. Entonces, por eso es que ahora, recién digamos, en tiempos más modernos, Python se empieza ya a imponer ya como un lenguaje que obviamente todos podemos aprender. En un primer momento teníamos el inconveniente en ese, ¿no? Siempre me acuerdo que yo, cuando era más joven, siempre se habló que Python era pesado, que Python es difícil de compilar, que Python hay que tener mucho poder de procesamiento para poder llevarlo adelante, ¿sí? Por eso Java es mucho más liviano y todo el mundo en un momento se iba por el lado de Java, ¿sí? Porque obviamente Java maneja estructuras mucho más simples y que no consumen tanta memoria ni tampoco recursos de la máquina, ¿sí? Con el tiempo ahora, bueno, se ha impuesto Python, se está empezando a imponer Python porque obviamente es mucho más fácil de programar. Miren esto nomás. Pongo count y pongo eso y ya me trae cuántas veces se repite, ¿sí? Como ustedes dijeron, si no, lo tengo que hacer con un for, eso. Tendría que hacerlo o con un while, ¿no? Generar un ciclo y que vaya preguntando por cada uno de los elementos a ver si está o no está y contar cuántas veces se repite, ¿sí? Así que obviamente que esta es una de las funcionalidades que tiene, por ejemplo, Python, y hay muchas otras más en lo que lo hace un lenguaje muy potente, obviamente, porque al momento de tener que programar, tiene todas estas funcionalidades, por así decirlo. Por eso también se ha impuesto mucho en lo que es redes neuronales, en lo que es inteligencia artificial también, ¿sí? Porque yo necesito copiar las redes, básicamente, cómo funciona el cerebro internamente en la inteligencia artificial. Y básicamente cómo funciona. Son neuronas que están interconectadas una con otra. Y cada una de esas neuronas es código de programación, que está conectado con otros códigos, pequeños códigos de programación que funcionan como si fueran redes neuronales, ¿sí? Bueno, todo eso hay que hacerlo básicamente con un lenguaje que sea fácil de escribir, ¿sí? Si yo me lo pongo a hacer con Java, es terriblemente trabajoso digamos, la realización de
esa función, ¿no? Que debería hacer. En cambio, con Python básicamente se hace fácil, porque el código de Python permite básicamente realizar ese tipo de estructuras de programación que son cortitas en cantidad de líneas de programación, porque lo vemos acá, ¿no? Que Python tiene un montón de funcionalidades que te permiten hacer códigos mucho más prácticos, mucho más cortitos, es fácil de escribir, ¿sí? Entonces, obviamente que Python se encaja como guante, ¿no? En todo lo que es, todo lo que es diseño y programación de inteligencia artificial. Ustedes van a ver que a través del Machine Learning, lo único que se usa básicamente casi es Python. Python es el lenguaje, digamos, que atrapa todo, básicamente, ¿sí? Bueno, espero haberme podido explicar, no sé si por ahí entendieron un poco todo esto que le expliqué recién. La verdad que no entendía bien a qué se referían con el tema del count y qué es cuál era, digamos, la pregunta, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda. Ya se nos está yendo el tiempo. Ay, cómo se va el tiempo. Sí, escucho, chicos. Maxi, perdón. Estabas levantando la mano. Sí, Maxi. También para acotar, más allá de que también hay ciertas cuestiones que son modas. Tiene toda la razón el profe con respecto al tema de procesadores y demás, pero hay una cuestión principal en entender los for y acceder a estos métodos o funciones, es que también están optimizadas. Yo, por ejemplo, tengo un código, yo tengo un sistemita hecho en Python y se me dio por correrlo en una PC bastante obsoleta con 512 de RAM y funciona perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Y también porque es muy utilizado, porque viene del movimiento del software libre, donde hay mucha cantidad de gente que está constantemente tratando de portar inclusive para otros lenguajes. Java, si bien es un poco más cerrado, bueno, ahí el experto es el profe, ¿no? Pero Python ya funciona, por ejemplo, en unos microcontroladores que son unos chips chiquititos, que son los SP32. Yo puedo escribir un binario, un firmware, en Python. Se llama MicroPython, pero usa toda la potencia de Python de 3 para arriba. Así que también depende y suma la comunidad en sí que constantemente está tratando de portar. Hay veces como algunos sistemas de programación que son más cerrados, como Microsoft, etcétera, capaz que nosotros no podamos meterle mano para que funcione, no sé, en una Pentium 3. Que ya no sé si ni siquiera la deben haber visto, ni siquiera un Pentium 1. Pero bueno, eso nos dice cuán longevos somos. Pero bueno, hay todo un trabajo por detrás, y eso es lo importante. Sí, exactamente, sí, así es. Así que por eso se ha ido imponiendo día a día Python, ¿sí? Sobre todo, como les digo, en estos ámbitos de entornos de programación, en donde, bueno, obviamente que no hay lenguaje que se le ponga al lado, ¿no? A nivel de lo fácil que es programar con Python. Muchas veces se dice que para poder aprender a programar con Python directamente tenés que aprender inglés y con eso ya prácticamente aprendiste a programar. Está ese meme, si se podría decir dentro de la programación, ¿no? De que es tan fácil programar con Python que con que ya sepas inglés ya sabes programar en Python. Obviamente que no es tan así, pero es como una parodia, ¿no? Pero eso hace referencia a esa parodia de lo fácil que es, básicamente, programar, porque obviamente en otros lenguajes se hace mucho más complejo y no se cuentan con estructuras muchas veces como estas, ¿no? Así, en donde, bueno, al programador se acorta muchísimo, ¿sí? En una línea de programación, justo vino al pelo a ver el count, básicamente. Con una sola línea de programación yo estoy solucionando lo que me llevaría 4 o 5 líneas en otro programa, por ahí en otro lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Y ahí está la funcionalidad de Python y lo potente que se hace al nivel de programar, ¿no? Al nivel de ponerse a aprender un programa, un lenguaje de programación, ¿sí?
Bueno, no sé si quieren, ya se nos fue el tiempo, qué lástima, deberíamos haber arrancado con los diccionarios, pero bueno, vamos a ver, de última voy a ver si puedo el fin de semana hacer un videito de los diccionarios, así lo van viendo, de última también con estos videos que iba a subir de la programación orientada a objetos, para que de última, bueno, vemos si podemos acelerar un poquito más en la clase que viene con el tema de diccionario, así podemos seguir viendo más cosas rápido antes de arrancar, digamos, con programación orientada a objetos. Así lo dejamos ya visto a todas estas estructuras, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda, chicos. Los mareamos mucho con todo lo que hablamos mucho, me parece, esta clase. ¿O quedó más o menos todo claro? Se durmieron. No, se entendió bastante bien. Bueno. Bueno, lo único que sirvió por lo menos esta clase para referenciar el aspecto de lo que siempre se habla, ¿no? De que Python es un lenguaje muy moderno y muy flexible al momento de programar, ¿no? O sea, entonces da la posibilidad obviamente, de programar mucha cantidad de líneas, o sea, programas complejos en líneas que no son tan complejas, en líneas de código que no son tan complejas, digamos, ¿sí? Pero bueno, obviamente que hay lenguajes que siguen teniendo su peso todavía, ¿no? Java todavía sigue teniendo su peso dentro de lo que es el desarrollo web, por ejemplo, ¿no? O sea, todavía está muy orientado hacia el tema corporativo y obviamente que Java todavía ahí es fuerte, ¿sí? Si bien Python se está arrimando muchísimo con framework, como dijo el profe, que realmente se pone muy al lado de lo que era ya ese poderío que tenía Java, que no lo movía nadie, ¿no? Dentro del entorno de desarrollo web. Ahora ya con los frameworks de Flask y Django, se le está poniendo muy al lado, compitiéndole muy fuerte, digamos, Java. Bueno, Java todavía sigue siendo muy fuerte en ese entorno, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, hay entornos directamente muy modernos como la Machine Learning, donde directamente Python es un lenguaje que coopta todo ahí, ¿no? O sea, todo el desarrollo moderno de lo que es la inteligencia artificial, básicamente, prácticamente está todo cooptado por Python, ¿sí? No hay otro lenguaje que esté al lado. Se ha hecho algo en Go, el lenguaje, ¿no? de Google, se ha hecho algo en Ruby también dentro de la inteligencia artificial, pero Python es un lenguaje que está consolidado ahí y no lo mueve nadie, ¿sí? O sea, es un lenguaje que se adapta muy bien a ese tipo de programación que exige una programación simple, rápida, ¿sí? Porque obviamente que programa mucho. Imagínense que hay que crear redes neuronales, ¿no? Que imiten el cerebro humano. Imagínense entonces todo lo que hay que codificar, ¿sí? Y bueno, en este caso Python se adapta muy bien. Bueno, chicos, los dejamos porque ya nos pasamos 3 minutos. Bueno, voy a hacer, como les dije la clase pasada, voy a hacer un videito de esto que expliqué, lo voy a subir de la misma forma que hicimos en la clase pasada, lo subo también ahí, pongo los 4 videos estos de programación orientada a objetos y voy a tratar, si me da tiempo, de hacer el video de diccionario, así lo van viendo también. Si no, bueno, lo vemos en la clase que viene, ¿sí? Así que hasta acá que llegamos, Maxi. ¿Alguna acotación que querías hacer? Ninguna, que no bajé la mano. De 10, no. No, bueno, que estamos a disposición, cualquier cosa, escriban en los foros el tema de los proyectos, si hay alguno que no tenga alguna duda. Los proyectos no van a poder entrar a ver los proyectos de sus otros compañeros, ¿verdad? Nos escribimos por ahí y seguimos en contacto. Por mi parte, les mando un saludo y un cálido abrazo. Bueno, igualmente de parte mía. Y que, bueno, tengan un muy buen fin de semana. Cualquier cosa, como dice el profe, estamos en los foros para escucharlo, ¿sí? Bueno, Gracias. saludos, Gracias, profe. profe. Nos vemos.